Muy buenos días. Los saluda Jaime Puch. Bienvenidos a su programa Mejorando cada día con Jesús y María. Buenos días tengan todos. Soy Iris Puch y tengo el agrado de estar hoy día muy acompañada con nuestra amiga Rosalba Vidal, quien estudió psicología en Querétaro, México. Bienvenida, Rosalba. Muchas gracias, buenos días. Les agradezco el estar aquí con ustedes y poder llevar a nuestra comunidad las cosas buenas de la vida, acompañados con Jesús y María. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar un tema muy hermoso. Educarse para mejorar. ¿Qué vamos a relacionar nosotros con ese tema? Nosotros vamos a relacionar ese tema, la coordinación, la relación que vamos a tener dentro de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Es un tema que en hoy en día tenemos que tenerlo muy presente y estar muy al tanto de todas las circunstancias que está pasando alrededor de nuestros hijos. Interesante y bien importante, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar ahora hablando un poquito lo que nos dice la Biblia. Sí, en el capítulo 6 de los Efesios, ¿verdad? Sí, capítulo 6 de los Efesios. A ver, nos dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, para que seas feliz y goces de larga vida. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos, usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Rosalba, continúa. Del capítulo 6, del 10 al 16. Por lo demás, haceos fuertes en el Señor, con la fuerza de su poder. Revestíos de la armadura de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra los potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, con los espíritus del mal, que habitan en los espacios celestes. Por esto, tomad la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo y manteneros firmes con plena victoria. Estad pues de pie con la verdad, por cintura la justicia, por coraza y como calzado la disposición que da el Evangelio de la paz. Tened siempre en la mano el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos inflamados del malo. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Bien importante. Bueno, fíjese, nosotros los padres generalmente nos preparamos para ser unos buenos abogados, unos buenos deportistas, unos buenos albañiles, unos buenos técnicos, unos buenos médicos, pero casi no nos preparamos para ser unos buenos padres. Quizás que es que hay no muchas instituciones o quizás no haya muchos lugares donde podamos acercarnos a aprender para ser para padres. Pero ahora vamos a tratar y entre todos nosotros vamos a poner un poquito de nuestra parte para enseñar un poquito y hablar sobre este tema. Fíjense, para empezar, Pablo nos dice, hijos, obedezcan a sus padres, pero incluye una promesa que dice, y Dios dará felicidad y larga vida al quien lo hace. Fíjate, tremenda oportunidad solamente de ser buenos hijos. Y ahora hay otra parte en la que dice, no seamos pesados con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no hay que exasperar a nuestros hijos. En otras palabras más sencillas, no hay que presionar a nuestros hijos, sino hay que tener paciencia. Recuerden cuando una vez Pedro le dice al Señor Jesús, Maestro,
¿cuántas veces debemos perdonar? ¿7 veces? Y Jesús le contesta, no, 70 veces 7. Fíjate qué importancia es la paciencia que tenemos que tener con nuestros hijos en su niñez, en su pubertad, en su adolescencia y quizás hasta la adultez. ¿Verdad? Por eso es importante prepararnos, ¿verdad? Para no cometer errores. Es ¿verdad? importante prepararnos para no cometer errores, efectivamente. Actualmente hay algunas diferencias, ¿verdad, Rosalba? No sé si antes nuestros padres fueron mejores que nosotros o nuestros padres nos enseñaron mejor y ahora de repente los padres ahora están más preparados. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, realmente la educación a lo largo de la historia ha venido cambiando. Ahorita tenemos buenas noticias con los nuevos padres, precisamente desde que nuevas escuelas o nuevas formas de enseñar, con el interés, por supuesto, de estos padres, estos nuevos padres de esta nueva generación, del interés que ellos han tenido ahora de aprender cómo ser precisamente padres. Porque si vamos, por decir algo, a principios del siglo, lo que llamaba la educación, que por supuesto tal vez a nosotros mismos nos tocó, que nos golpeaban o que eran formas de corrección bastante difíciles. Y el premio y el castigo también, ¿verdad? Sí, exactamente, lo que era el premio y el castigo en otra época que fue posterior a golpear y antes de esta nueva educación, fue lo que se llamó el premio y el castigo. Pero quisiera hacer un poquito algún ejemplo de lo que era. Y estaba hace unos días leyendo acerca de esta educación antigua que inclusive se llevaba a los hijos, a los 3 años se quitaba de la casa materna para educarlos. Se llevaban y se depositaban en una nueva casa donde no tenían el amor de los padres, donde lo único que hacía la nueva familia era corregirlos. ¿Por qué? Porque no tenían ese amor de padre, pero llegaban a ser grandes hombres, pero no sin sentimientos realmente, porque no había eso, únicamente la educación o únicamente las enseñanzas que aquella otra familia les daba. Ahora en esta época tenemos eso, podemos ser unos padres que demos educación, lo que es las instituciones o las escuelas, pero también junto con eso podemos darles el amor que necesitan y la guía para que estos hijos sean unos buenos hijos, que también posteriormente sean padres y unos buenos padres. Y tenemos ahora muchas instituciones que nos dan ese beneficio en los centros comunitarios, en las ciudades, en las escuelas. Estamos viendo nuevas organizaciones que nos pueden ofrecer estos servicios, inclusive gratuitos. Incluso y yo creo que Iris tiene un poquito más de información acerca de algunas de estas nuestra experiencia de la vida. Sí, realmente que, bueno, ya la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Mi esposo y yo, por ejemplo, el primer material, digamos así, que llegó a nuestras manos, ECA, ¿no? Hasta ahora me acuerdo. Sí, de Europa, ¿verdad? Sí, de Europa, sí, ECA, vino de España. Y realmente lo encontramos un poquito confuso, no estaba muy... Uno tiene que buscar también qué es lo que te amoldas más para tu familia también, ¿verdad? Después encontramos también otro material muy bueno de verdad, que se llama PECES, que es Padres Eficientes con Entrenamiento o Educación Sistemática, ¿no? Muy bueno también, de verdad que sí. Pero finalmente tuvimos la oportunidad de asistir a un seminario con el padre Aldo Fonti, un padre italiano ahí en Caracas, que era director en ese entonces de la pastoral familiar de nuestra Iglesia Católica. Y de verdad que en ese seminario realmente se dio algo, yo diría que englobó algo muy bonito, porque no es solamente como peces, que es la parte científica, casi científica, digamos, exacto, sino también combinando esa parte también con la parte espiritual, ¿no? Porque realmente que tenemos que alimentar a nuestros hijos, como decía Rosalba, es verdad, no solo, ¿de qué sirve que nuestros hijos sean pues grandes personas, un excelente profesional, verdad? Si no van a tener ese amor
sin sentimientos, ¿no? Como mencionaste, ¿verdad que sí? Entonces, Bueno, las dos cosas caminan juntas. Exacto. El sistema que nosotros nos orientó muchísimo fue con el padre Andofonte, se formaba en 3 etapas, o en 3 fases, o en 3 partes, como quieran llamarlo. La primera parte era la formación de la persona humana. O sea, la formación de la persona humana estaba compuesta por la primera parte, que era el cuerpo. La segunda parte era la inteligencia. Y la tercera parte era la voluntad. Ese es el sistema, el mejor que hemos podido encontrar hasta ahorita. Podemos comenzar con el cuerpo, ¿verdad? La primera parte es el cuerpo. El cuerpo se adiestra. Entonces, ¿cómo adiestramos el cuerpo? A través de una buena alimentación, ¿verdad? Balanceada, es muy importante. Los deportes, etcétera, ¿no? Ahora, la influencia genética en el cuerpo es el 75%. Y los factores externos vendría a ser un 25%, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si en una familia son gorditos, ¿no? Entonces no pretendamos, por favor, a la niña de 14, 15 años darle una dieta estricta, exigirle, además de esa dieta, ejercicios, porque puede afectar su salud física y mental, ¿verdad? Porque genéticamente tiene esa tendencia, pues, a ser gordita. Entonces, ¿cómo no? Puede ayudar, pero jamás y nunca va a ser súper delgadita, como quizás en otra familia, ¿verdad? Porque la influencia genética en el cuerpo influye muchísimo, ¿no? Ahora, tenemos que estar bien atentos también al desarrollo físico del niño o la niña, ¿no? Porque muchas veces tenemos que observar, por ejemplo, si no está creciendo, ¿no? Y eso realmente afecta muchísimo, porque a veces no está en el promedio, ¿no? En el promedio de sí, efectivamente. Ahí sí quisiera añadir algo. Ustedes saben qué es la influencia genética. Para los que quizás seamos un poquito, la influencia genética es la herencia que nosotros recibimos de nuestros padres. Si mi papá es alto, mi mamá es alta, es muy 75%, 76%, que es el parámetro, una variable bastante científica, vamos a ser altos. Pero si nuestros padres son bajos, mamá baja, papá bajo, entonces la herencia o la parte genética va a hacer que nosotros vamos a ser bajos. Igual con los gordos. Si papá gordo, mamá gorda, tío gordo, abuelo gordo, todos son gordos, es muy posible que nuestros hijos también salgan gordos. Pero ese 25% que habló Iris, entonces quiere decir que puede influir como factor externo. Lo metemos con un médico nutricionista si son gordos. Si queremos que nuestros hijos, si son altos, busquemos un deporte para adiestrar ese cuerpo. Vamos a jugar básquet, etcétera, ¿verdad? Y respecto de la inteligencia, Rosalba, ¿cómo podríamos ayudar a formar bien esa inteligencia de nuestros hijos? Bueno, antes que pasar a la inteligencia, me gustaría un poquito más hablar sobre los problemas que precisamente con el cuerpo nos traen en la autoestima de los niños. Y es mucho tiene que ver precisamente todo esto, los papás, cómo, o los amiguitos inclusive de estos niños, cómo hacen notar estas diferencias de, oh no, él es gordo, él es gordito y nadie lo quiere. Todos estos aspectos que de alguna u otra forma no nos ponemos a pensar en que aquel niño puede sentirse mal, que puede sentirse humillado, relegado, no lo tomamos en cuenta. Y yo creo que debemos de empezar precisamente la educación como padres, de evitar todo eso, inclusive de decirle al niño que está en la mesa comiendo tranquilamente, decirle, hey, ya no te voy a dar más porque estás muy gordo. Entonces yo creo que hay otras formas, precisamente como lo decías tú, Jaime, de decirle a este niño, ok, hoy te voy a dar solamente esto, o vamos a tratar de cambiar poquito a poco esa alimentación para que tomemos el beneficio. Yo creo que tenemos que educarnos en este aspecto de precisamente de este tema del cuerpo. Tenemos que entender bien qué es lo que estamos educando. No queremos que nuestros hijos sean bellos y modelos, lo que sea, sino tratar de entender por qué estamos nosotros tomando este tema de lo que es el cuerpo.
para que nosotros tomemos esa educación y podamos hacer que nuestros hijos crezcan sanamente, pero también con orgullo de lo que tienen. Claro que sí. Bueno, ahora pasamos un poquito a hablar el siguiente tema, que es la inteligencia. ¿Y cómo podemos nosotros educar la inteligencia? Bueno, la inteligencia es sencillo, lo llevamos al niño a un colegio, lo ponemos a que él de alguna forma sea educado en la escuela, colegios, que aprenda matemáticas, que aprenda todas estas artes de la educación, porque es ahí donde realmente se van a educar los niños, aprendiendo sus materias, pero también nosotros tenemos que apoyarlos en la casa para que estos niños sean niños que aprovechen esas clases de escuela, como yendo con ellos también a la escuela a preguntar a sus maestros cómo van. Cuando llegan los niños de la escuela, pues también preguntarles cómo les fue. Todo esto hace que ellos se sientan de alguna forma aceptados, inclusive si están mal en la escuela. Es cuando más apoyo debemos darles a ellos. Es cuando mejor tenemos que estar en contacto con las escuelas, con los maestros, para tratar de alguna forma de apoyarlos y darles un poquito más de esa atención que a lo mejor están ellos necesitando de alguna u otra forma. Entonces, en la parte que nosotros recordamos, lo que he dicho es absolutamente la verdad. Rosalba dijo esa parte tan importante del apoyo. Fíjese, la parte genética en la inteligencia es 52% aproximadamente, pero la parte de los factores externos, o sea, del mundo exterior, es 48%. ¿Eso qué quiere decir? Que si mis padres son inteligentes, yo puedo ser inteligente, pero si mis padres me descuidan y no me dan ese desarrollo, ese aprendizaje, entonces voy a quedarme en stand-by, ahí nomás. En cambio, si viene otra persona que quizás no tenga unos padres tan inteligentes y su influencia genética no sea tan alta, entonces el factor externo, que son como 48 a 50%, va a influir. ¿Cómo? Hay que tener en claro una cosa que es bien importante. La instrucción la dan, como dijo Rosalba, la da el colegio, el instituto, el college, la universidad. Pero la educación la dan los padres, los abuelos, los tíos, los primos. Pero yo recuerdo que cuando yo estuve en el colegio tuve 2 o 3 profesores que también me educaron. Se esforzaban por darnos una educación también, además de la instrucción. Bueno. Y es importante también, pues, realmente chequear, ver por si es que en algún momento el niño baja su rendimiento, ¿verdad? Por algo es. Puede surgir que de repente hay problemas en el hogar y los niños son como una esponjita que absorben todo. Hasta los 12 años son como una esponja. Sí, y ellos se dan cuenta y les afecta, aunque uno crea que no, pero sí les afecta, ¿verdad? Absorben lo bueno y lo malo. Sí, ahora, la tendencia natural, ¿no?, de la inteligencia es buscar la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen una curiosidad innata. Esa curiosidad innata, uno dice, ay, este niño qué curioso es. Esa curiosidad innata es esa tendencia que tiene de que quiere saber por qué, quiere más. Entonces debemos aprovechar, ¿verdad? Debemos aprovechar ese momento para casualmente mostrarles nuestro apoyo. Si no sabe tal cosa, pues sentarse con él y con el libro, repasarle, leer juntos, y si uno no puede solo, bueno, pues buscar una ayuda, conversar con la profesora, ¿verdad?, con la maestra. Pero yo quiero añadir una parte ahí, Iris, ¿a mí qué te parece? Fíjate, hay una parte importantísima. Nosotros como padres, Dios nos iluminó, nos puso el Espíritu Santo en el camino, porque fíjese que cuando nosotros, esa parte que tenemos que instruirla, también nosotros le enseñamos la Biblia. Hay Biblias para niños, hay Biblias para jóvenes, hay Biblias para adultos. Y nosotros nos sentábamos con ellos a leer la Biblia. Entonces, para que ellos se dieran cuenta y también desarrollaran esa parte, esa curiosidad. Entonces iban alimentando su espíritu. Y lo que tú alimentes a tus hijos en el espíritu, jamás se borra. Y mientras más lo alimentes, más fuerte van a ser. Recuerda, cría cuervos y te sacarán los ojos.
Bueno, hay otra parte. Fíjense, un niño a los 4 o 5 años, a 6 años, ese niño puede aprender un idioma, algo innato. Puede aprender 2 idiomas, puede aprender 3 idiomas. De lo más fácil. Lo único que tiene que tener es tener a la persona presente si habla chino, o si habla español, o si habla inglés. Y lo aprende con una tremenda facilidad. Eso es importante en la parte de la instrucción. Y para también ayudarles, ¿no?, a ese desarrollo de su inteligencia, porque todos tenemos inteligencia, pero hay que desarrollarla, así como desarrollamos el cuerpo con los deportes, ¿verdad? El adiestramiento, ¿verdad? Ajá. Entonces también desde pequeñitos, en vez de darles un juguete que va a ocasionar más bien violencia, y le estamos inculcando violencia regalándole un rifle, una pistola a un varoncito. O le inculcamos vanidad a una niñita si le regalamos esos cosméticos que hay para niños, ¿no? Porque hay cosméticos que son para jugar, ¿no? Que esmalte de uñas, etcétera. Entonces, regalarles mejor juguetes didácticos, ¿verdad? Nosotros Esos regalamos a juguetes nuestros educativos. hijos, ¿recuerdas? Nosotros regalamos a nuestros hijos Sí. desde que estaban pequeños en la cuna, ya estaban, y les regalamos primero los juguetes de encaje, que eran maderita. Y ellos apenas tenían 1 año y ya estaban poniendo que el triángulo se pone acá, el osito no entra en el triángulo, la tortuga no entra, y se daban cuenta y después lo ponían con una rapidez tremenda. Eso Que es le comprábamos desde otro. 1 año de edad. Y fíjense, mis 3 hijos han estado en el tercio estudiantil, desde el colegio hasta la universidad. Por eso inculquemos eso a nuestros hijos, porque es una cosa maravillosa. Otra de las cosas, no olvidemos su espíritu. Cuando le hablamos, hablemos del amor de Dios, hablemosles cosas hermosas, hablemosles unas revistas, contarles una historia de San Martín, una historia de un santo que también son, sí, son cosas que nosotras no debemos ocultarlos, debemos hablarlo, y cuando hablen de la verdad, siempre comuníquense con sus hijos desde pequeños, pero con la verdad. Por ejemplo, el niño mete el dedito donde están los enchufes, pero ellos dicen, ¿por qué? Entonces le explica, no, porque ahí te puedes hacer daño. La plancha está prendida y tú pones la mano, te quemas. Y decirle todo y explicándole. Ellos se dan cuenta de todo. Entonces ya le estás acercando a que puede ser peligroso y que no puede ser. Eso es inculcarle poco a poco, en su niñez, después pasas a su pubertad, decirle la verdad. Si esto es malo, si esto es bueno, y él comete un error y ya quiere mentir o ha mentido, no lo regañes, háblale. Entonces ese niño siempre te va a hablar, va a tener confianza contigo. ¿Qué pasó con esta niña si usted ha leído la prensa últimamente o han visto la televisión? Esa niña se fugó de su casa, ¿por qué? Por falta de comunicación. Ella tuvo miedo de enfrentarse a sus padres. Bueno, ya nos queda tan poco tiempo. Sí. No terminamos, pero yo creo que prometemos, ¿verdad, Rosalba? La próxima semana continuar este tema porque nos hemos quedado un poquito más de la mitad. Nos falta la tercera parte, que es la responsabilidad, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que nos falta la voluntad. Perdón, la voluntad, que es el tercero. Educar la voluntad. Damos gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Que Dios me los bendiga y nos veremos la próxima semana. Sí, me despido con una pequeña oración. Señor, queremos vivir en armonía y escuchar tu palabra, que nos hace crecer en el amor, y haznos vivir cada día más unidos, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias por la invitación y esperamos el próximo programa. Muy bien. Sí, gracias a ti por haber aceptado, Rosalba. Y la próxima hablamos la voluntad. La voluntad, cómo educar la voluntad, que nos faltó, como siempre, el tiempo.